Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Albert y regreso con ustedes en esta nueva video orientación. Después de un tiempo de haber pausado la subida de video, regresamos con este tema muy interesante que es el diseño universal para el aprendizaje, en sus siglas DUA. Un concepto que desde algún tiempo está en boga, está en boca de todos los educadores y de los especialistas, específicamente o de forma muy especial en los educadores de educación especial, en los especialistas de la educación especial. Vamos a hacer una serie de videos refiriéndonos al DUA desde su comienzo, y para eso lo invito a que ustedes sigan estos videos desde este preciso instante, porque vamos a escarbar ahora en las raíces del DUA, en los orígenes de este diseño universal para el aprendizaje. Pues bien, el DUA, diseño universal para el aprendizaje, nace desde el DU. El DU es el diseño universal. El diseño universal es un concepto que nació en los años 1970 y es un concepto perteneciente al ámbito y al mundo de la arquitectura, del diseño, de los edificios, de la infraestructura. Fue un concepto que se utilizó en la arquitectura norteamericana, estadounidense, y uno de sus fundadores o principales promotores fue Ron Mace. Entonces, el DUA, antes de transformarse en el diseño universal para el aprendizaje, era el DU, diseño universal, referido al mundo de la arquitectura. O sea, que antes de hablar de DUA en educación, ya en la década de 1970 estábamos hablando del DU, del diseño universal, pero ahora referido exclusivamente a la arquitectura. Lo que sucede es que los grandes pensadores en el mundo de la arquitectura se dieron cuenta que, por ejemplo, si construían un edificio, ese edificio tendría que ser accesible a todas las personas. A todas las personas. Y acá no se hace distinción entre personas normales y personas anormales. No se hace la distinción entre personas discapacitadas y personas capacitadas. La construcción de este edificio debería dar la posibilidad a cualquier tipo de persona para que ingresara en él. Por lo tanto, estos grandes pensadores se dieron cuenta que la mayoría de los edificios, por ejemplo, tenían escalera, y esa escalera solamente les permitía el ingreso a las personas que podían caminar, estaban en un grado de movilidad normal. Sin embargo, esas escaleras, esos escalones, no les permitían ingresar a las personas que iban o se movilizaban en silla de ruedas. Era imposible. También, por ejemplo, ese mismo edificio, si no contaba con un ascensor, era muy difícil que las personas con algún tipo de discapacidad o problema de desplazamiento pudiera subir hasta el último de sus pisos. Entonces se dieron cuenta que no eran las personas, no son las personas las capacitadas o las discapacitadas. No eran las personas las que tenían el problema para acceder a un espacio físico, sino más bien eran los espacios físicos, era la infraestructura, eran los edificios, eran los espacios públicos los que estaban discapacitados para permitir el ingreso o la afluencia de todo tipo de personas. No podemos hablar de personas de dos categorías, personas A,
personas B, personas discapacitadas y personas no discapacitadas. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza del ser humano es variada. ¿Ah? La variedad, la diversidad es esencial. Es una característica propia del ser humano. Por lo tanto, no podemos hablar de un tipo de persona y otro tipo de persona. La variedad, la diversidad es propia de la naturaleza del ser humano. Por lo tanto, ya no tenemos que guiar nuestra atención hacia la persona discapacitada. Y los grandes pensadores del DU, del diseño universal en arquitectura, no centraron su atención en la persona discapacitada. Cómo darle más elementos a esa persona para que pudiera ingresar a una infraestructura discapacitada. Era el edificio el que no se encontraba en condiciones óptimas para recibir a todo tipo de personas. El problema no estaba en el individuo, el problema estaba en el diseño del edificio. Porque cuando diseñaron el edificio, lo diseñaron para personas, entre comillas, normales. Aquellas personas que podían caminar, que podían subir una escalera, que podían subir escaleras y llegar hasta el último piso. Sin embargo, no se pensó en la persona que tenía esta capacidad diferente o esta forma diferente de movilizarse en silla de ruedas. No se pensó en las personas de tercera edad. Por lo tanto, el diseño de ese edificio no fue un diseño universal, sino que fue un diseño específico. Este edificio no ofrecía la accesibilidad universal para todas las personas. Por lo tanto, estos genios del DU vieron que era mucho más factible desde el principio, desde un comienzo, diseñar edificios universales que tuvieran la capacidad de accesibilidad universal, que todas las personas pudieran acceder a este edificio, ya que resultaría mucho más caro a un edificio discapacitado con escaleras hacerle una rampa, o a un edificio que no tuviera ascensor, hacerle un ascensor, agregarle un accesorio. Sería mucho más difícil, sería mucho más costoso financieramente en cuanto a recursos. Por lo tanto, lo más inteligente era diseñar desde el comienzo un edificio con acceso universal para todas las personas. Acceso universal, ese es el concepto. Cuando yo hablo de universalidad, estoy hablando para todos. Estoy hablando de darle cabida a la diversidad, espacio a la diversidad, acceso a la diversidad. Por lo tanto, el DUA nace desde el DU, de este diseño universal, en el ámbito de la arquitectura, que luego, con el tiempo, se aplica a otra rama de la ciencia o a otras disciplinas. En este caso, ya por ahí, por la década de 1980, aproximadamente por 1984, un centro de estudios de tecnologías especiales ya se dedicaba al diseño de instrumentos distintos. Por ejemplo, habían individuos que no podían acceder a los libros tradicionales a través del texto, a través del papel. Por lo tanto, este centro de tecnología especial diseñó un recurso diferente para aquellas personas que no tenían acceso a la información, sí pudieran tenerlo a través de una nueva herramienta. Y este mismo centro de tecnología especial, en la década de 1990 en adelante, diseñó el DUA, el diseño universal, pero ahora enfocado en el ámbito educativo,
en el mundo del aprendizaje. Diseño universal, ahora para el aprendizaje. Y lo que busca este diseño universal para el aprendizaje es diseñar un currículo para todos los alumnos. Para todos los alumnos, atendiendo a la diversidad, atendiendo a la variedad, atendiendo a la diversidad cultural, atendiendo a la diversidad social, atendiendo a la diversidad religiosa, atendiendo a la diversidad en intereses, en gustos, en motivaciones, en talentos, en habilidades. Y ahora, en vez de diseñar y levantar un edificio como en el DU referido a arquitectura, estamos levantando un currículo altamente flexible que responda a las necesidades de todos los alumnos, de todas las personas. No estamos hablando de un currículo cuadrado, rígido, al que yo tenga que agregarle accesorios para que de esa forma el currículum sea rico, sea variado y sea diverso. No, para nada. Estamos hablando no de esto, no de una estructura ni un sistema rígido, inquebrantable. Estamos hablando más bien de un sistema totalmente flexible, moldeable. Su esencia es así. Su esencia es así, adaptable y que responde a las necesidades de todos los alumnos. Que se adapta al alumno, no que el alumno se adapte a él, al sistema, sino más bien que esta estructura teórica, pedagógica, donde vienen los contenidos, los objetivos, las habilidades, las competencias para el aprendizaje y de la enseñanza, que esta estructura sea flexible y permita el acceso y permita que todos los alumnos alcancen los objetivos, se suman en los contenidos y desarrollen las habilidades. Una construcción educativa, una construcción pedagógica para todos y todas las personas. Ahí está la universalidad del DUA. Pues bien, resumiendo entonces, el DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, aparece aproximadamente en el año 1990 como producto de la investigación de este Centro de Tecnología Especial que produce o desea producir un currículum para todos, para todas las personas. Nace en referencia al DU, Diseño Universal, que nace en 1970 en el ámbito de la arquitectura. Bien, en el próximo video vamos a conocer los 3 principios fundamentales del diseño universal para el aprendizaje. Vamos a ver cómo este DUA toma en mucha consideración la diversidad. La diversidad, no como un problema, sino como una oportunidad, sino como una característica propia de los seres humanos, y cómo esa diversidad nos permitirá presentar la información, evaluar e implicar al alumno de diversas formas para lograr aprendizajes significativos. Pues bien, para mí ha sido un placer estar con ustedes en este nuevo video. Espero puedan dejar sus comentarios, compartir también con todos quienes ustedes deseen. Espero reencontrarme con ustedes en otro video. Que tengan una excelente semana. Hasta luego, que estén muy bien.